Yo estaba orando y buscando una palabra que Dios me diera para poderles transmitir esa palabra y para poderles compartir esa palabra. Y creo firmemente que el Señor me estuvo dando una palabra que es acerca de vivir procesos, que es acerca de cuando Dios nos mete a vivir procesos. Entonces, ahorita que estaba pasando un tiempo con el Señor y estaba ahí reposando en la presencia de Dios, Dios me confirmaba esa palabra acerca de vivir procesos. Y cuando Dios te pone a vivir un proceso, Dios es un Dios que diseña, Dios es un Dios que planea, Dios es un Dios que antes de que tú ya lo hayas pensado o ya lo hayas hablado o ya lo hayas imaginado, Dios ya planeó, Dios ya diseñó. Él es alguien que diseña, que le gusta planear, pero que para vivir ese plan y llegar a ese futuro de éxito y tomar esa tierra prometida, antes de que yo llegue a donde Dios visualizó, a la tierra que Dios ha visualizado para mí, antes de que yo llegue a ese lugar, necesito vivir un proceso. Di conmigo: proceso. Necesito que Dios me procese, necesito que Dios me ensanche, necesito que Dios procese mi carácter. Y eso es de lo que te quiero hablar hoy. Dios es alguien que diseña, y créeme que Dios tiene una tierra prometida para ti, y Dios tiene una tierra prometida para tus hijos, y Dios tiene una tierra prometida para tu familia. Pero esa tierra prometida, para poseer esa tierra prometida, yo necesito vivir ese proceso de Dios. Entonces vamos a hablar acerca del proceso, y a veces los procesos duelen, ¿verdad? A veces cuando hay procedimientos en la vida y cuando Dios nos quiere hacer crecer y cuando Dios quiere que avancemos, a veces eso duele, no es algo que sea cómodo, sino Dios viene a incomodarnos. La palabra proceso viene del latín y pro significa hacia adelante y sesus significa caminando. Pro significa hacia adelante y sesus significa caminando. Cuando Dios te llama y te mete en un proceso, es porque Él quiere que avances y camines hacia adelante, y te quiere hacer crecer en áreas y quiere hacer que tú madures en ciertas áreas que tal vez no tienes ese fruto, pero Dios quiere que vivas ese proceso para que ese fruto se produzca en tu vida, para que ese fruto se produzca en tu carácter, para que ese fruto se produzca con tus hijos, para que ese fruto se produzca en tu economía. Cuando Dios te mete en un proceso es porque Él quiere que avances. Los procesos son dolorosos y no son nada cómodos, pero Dios viene a incomodarnos y nos viene a sacar de donde estamos, ya sea en distintas áreas de tu vida, en tu carácter, en tu paciencia, en tu fe, con tus hijos, en distintas áreas. Y los procesos pueden ser cortos y también pueden ser largos. Y créeme que a veces duele, pero Dios está contigo y nunca te deja. Dios te capacita para que tú puedas pisar ese terreno difícil. Y a lo mejor, aunque dices, híjole, es que este proceso ya duró años y ya no quiero seguir en el proceso, Dios está trabajando y la presencia de Dios sigue contigo, y Él es el que te equipa y Él es el que te capacita para que tú puedas pasar ese terreno difícil. La predicación se llama, si tú estás anotando y le quieres poner un título, se llama Sin batalla no hay victoria. Di conmigo: sin batalla no hay victoria. Tú no puedes obtener una victoria sin que pelees la batalla. Tú no puedes tener la corona sin que hayas vivido la guerra. Tú no puedes obtener esa victoria si no te metes a pelear la batalla. Sin batalla no hay victoria. Y cuando Dios te mete en un proceso es porque Él quiere que ¿qué? Que avances, es porque quiere que crezcas, es porque quiere que madures. Dios tiene que procesarte para llevarte al lugar donde Él ha planeado para ti.
Dios tiene que procesarte para que tú puedas llegar a ese lugar y a esa tierra prometida que Él ha visualizado para ti. Los procesos te hacen crecer y te hacen madurar y hacen que tú puedas dar el fruto que Dios quiere que des. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 28. Y dice: ahora sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice: ahora sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman y los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Un mismo Dios, diferentes propósitos. Un mismo Dios, diferentes procesos. Porque los procesos que Dios pone en tu vida y en mi vida no son los mismos, ¿verdad? La persona que está a tu lado vive un proceso diferente al que tú puedes estar viviendo, porque Dios es uno mismo, pero los procesos que nos hace vivir son diferentes. Un mismo Dios, diferentes procesos. Y quiero hablar un poquito acerca de la historia de José, que se encuentra en Génesis en el capítulo 37 y de ahí en adelante. La historia es un poquito larga, pero de ahí en adelante tú la puedes leer. Solo voy a mencionar algunas cosas. Pero bueno, cuando tú lees la historia de José, ¿quién ha leído la historia de José? Parece una película de terror, ¿verdad? Al principio parece una película de terror. Dices, ¿qué onda? O sea, ¿dónde? Dios, ¿qué onda? ¿Qué estaba pasando? O sea, José tuvo 10 hermanos, él era el número 11. Parece una película de terror porque dices, oye, es una tras otra, ¿no? Y como dice un dicho vulgar, como dice que nada más falta que un perro me orine, ¿no? Así estaba José, nada más faltaba que un perro le hiciera pipí, que un perro pasara y le hiciera pipí, porque los hermanos lo rechazaron. Dice la Biblia que él era el hijo más amado por su padre, porque el papá lo había tenido en la vejez. Entonces, como Jacob lo amaba demasiado, había un celo de hermanos, había una envidia de hermanos porque era el consentido del papá. Entonces dice que un día los hermanos empezaron a planear cómo deshacerse de José y cómo matar a José para deshacerse de él. ¿Por qué? Porque había una envidia, había un celo de hermanos por ser el consentido de su padre. Pero dice la Biblia que Dios le daba sueños y le había dado el don de interpretar sueños y le hablaba a José en sueños. Y voy a tocar varios puntos. José, el menor de sus 10 hermanos, Dios le daba sueños, el más amado por su padre, pero también vivía un rechazo por sus hermanos, un celo, una envidia y una persecución. Imagínate que en la casa de José, él empezó a ser perseguido por sus hermanos. Los hermanos lo querían matar, los hermanos querían deshacerse de él y entonces los hermanos le inventan una falsa historia al papá y le dicen que un animal salvaje lo había matado. El papá le había regalado una túnica de colores a José y entonces era el único que le había dado la túnica y los hermanos estaban muy enojados porque era el consentido. Entonces ellos tomaron la túnica, la embarraron de sangre con un animal que habían matado y le llevaron la túnica y le dijeron: papá, José se ha muerto. Entonces imagínate la tremenda noticia para el papá, ¿verdad? José perseguido, lo venden como esclavo, se lo llevan a Egipto. O sea, es como una historia que dices, oye, ¿qué está pasando? Es como una historia de terror, pero que tiene un final buenísimo, que si tú la puedes leer, te recomiendo que la leas si nunca la has leído, pero tiene un final buenísimo. Pero antes de que José es vendido como esclavo y se lo llevan a Egipto y él empieza a trabajar en la casa de Potifar. Y resulta que cuando llega a la casa de Potifar, la esposa de Potifar lo empieza a acosar. O sea, otra vez perseguido, primero por los hermanos y ahora por la esposa de su jefe. Porque dice la Biblia que era de muy buen parecer y José era muy atractivo. Entonces la esposa lo empieza a acosar y lo empieza a perseguir y dice la Biblia que le decía: acuéstate conmigo. Y José salía, ¿verdad?, huyendo y él le decía que no, hasta que una vez la mujer muy aventada le rasgó la ropa y él se fue corriendo. Y entonces
Potifar se entera por la esposa de que José quería abusar de ella y le hace una historia llena de mentiras, y obviamente Potifar le cree a su esposa. Y entonces José es enviado a la cárcel, y ahí en la cárcel pasó mucho tiempo. O sea, José, Dios lo metió a un proceso. Dios ya había puesto sus ojos en José. Desde que nació, Dios ya había puesto sus ojos en él y había decidido que José fuera llevado a tener y a gobernar, fuera llevado a tener una corona y fuera llevado a gobernar un lugar, a gobernar a lo mejor un país, a gobernar a Egipto. Pero para que él obtuviera esa corona, antes debió de haber pasado un proceso. Él llega a la cárcel, lo meten a la cárcel por culpa de la esposa de Potifar y por culpa de mentiras, porque ni siquiera la historia que ella inventó era cierta, y ahí estuvo en la cárcel un tiempo. Pero Dios nunca, la presencia de Dios nunca lo dejó. La presencia de Dios siempre estuvo con él. Y quiero que leas Génesis 39 y el versículo 2. Porque aunque él estaba cruzando un terreno difícil y estaba viviendo un proceso en el que Dios lo había metido, y era un proceso doloroso, aunque él estaba ahí, la presencia de Dios nunca se apartó de José. Dice la Biblia que la presencia de Dios siempre estaba con él. Y dice el versículo, capítulo 39, el versículo 2, dice: el Señor estaba con José y hacía que todo le saliera bien. En esta versión dice: mas Jehová fue con José y fue varón prosperado y estaba en la casa de su señor en Egipto. Pero en otra versión dice: la presencia de Dios estaba con José y hacía que todo le saliera bien. Tú puedes estar viviendo momentos muy difíciles y puedes estar peleando las batallas más duras o la batalla más dura de tu vida, pero la presencia de Dios está contigo y te capacita para que tú cruces y te calza para que tú cruces ese terreno difícil. La presencia de Dios no se va porque tú eres un hijo de Dios. Y dice que la presencia de Dios estaba con José. La presencia de Dios en la vida de las personas es evidente. Tú puedes conocer gente que posee muchas riquezas, pero que no tiene la bendición de Dios. Porque las riquezas no hablan de que tú puedas tener la bendición de Dios. Las riquezas y poseer muchos bienes no es sinónimo de que la presencia de Dios esté contigo o esté con ellos. Y te voy a explicar por qué. Porque tú eres un hijo de Dios y tienes que saber que la presencia de Dios está contigo y que la victoria es tuya, y que cuando Dios te mete a un proceso, Él te capacita para que tú puedas salir más que vencedor. Pero te voy a explicar lo que acabo de decir. Poseer muchas riquezas no quiere decir que la bendición de Dios esté con esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona puede poseer riquezas y tal vez puede ser bendecida en lo económico, pero en su casa hay pleitos, en su casa hay disensiones, en su casa a lo mejor sus hijos viven adicciones, en su casa hay enfermedad, en su casa hay tristeza, y eso no habla de que la presencia de Dios está ahí. Y tú puedes conocer a gente que tiene poco, pero que la bendición de Dios y la presencia de Dios está con esas personas. ¿Por qué? Porque son felices, porque hay prosperidad, porque sus hijos son obedientes, porque le sirven al Señor, porque hay sanidad. Eso sí quiere decir que la presencia de Dios y que la bendición de Dios está ahí. ¿Sí me expliqué bien? Entonces, las muchas riquezas no quiere decir que la presencia de Dios esté ahí en ese lugar. Hay gente que posee poco, pero también la presencia de Dios está ahí, y tú debes de perseguir algo, y ese algo debe de ser la presencia de Dios. Aquí en este versículo dice que el Señor siempre estuvo con José, y aunque él estaba peleando batallas difíciles y estaba cruzando terrenos duros, la presencia de Dios nunca se apartó de él. Vamos a leer Génesis 41. Dice que el faraón manda llamar a José. Después tú lo puedes leer en tu casa la historia, porque es muy larga y yo lo estoy haciendo muy cortita. Pero aquí José se metió a ese proceso donde Dios
lo metió. Tuvo que ser procesado y tuvo que vivir el procedimiento. ¿Para qué? Para que pudiera dar el fruto que Dios quería que él diera. Sin haber vivido ese proceso, no hubiera tenido la victoria. Sin haber peleado esa batalla, no hubiera tenido la victoria. Y dice que el faraón manda a llamar a José y lo convierte en gobernador de Egipto. Pero para haber recibido esa corona y esa posición de autoridad, antes tuvo que vivir el proceso que Dios había planificado para él. Antes tuvo que haber sido procesado por Dios, machacado para que produciera el fruto que Dios quería que Dios quería que él tuviera. Y dice aquí en este versículo que el faraón lo manda a llamar y lo convierte en gobernador de Egipto. Y aquí es cuando la historia de terror se acaba. Aquí es cuando Dios le da la victoria, pero antes de eso tuvo que pelear esa batalla. Dios te hace vivir procesos y a veces Dios hace que tú seas machacado porque Dios quiere ver un fruto en ti. Porque hay cosas que se están procesando en tu interior, hay cosas que se están procesando con tu paciencia, con tu fe, con tu carácter. Y antes de tomar la victoria hay que pelear la batalla. José fue un hombre leal, fue un hombre obediente. Y tal vez tú te metiste en el proceso solito, porque hay veces que nos metemos en momentos bien difíciles y en problemas por decisiones propias. A veces no es Dios el que nos mete en esos procesos, a veces solitos vamos, ¿no?, dirigiendo nuestros pasos hacia ese lugar. A veces no es Dios, a veces tú solito te metiste por tomar decisiones erróneas, por decidir mal, dirigiste tus pasos a ese momento difícil. Pero te quiero decir que aún así Dios está contigo y no porque tú hayas tomado decisiones erróneas, no porque tú hayas tomado malas decisiones, tienes menos oportunidad que el otro que Dios lo metió en el proceso. Aunque tú solito te hayas metido o solita te hayas metido en el proceso difícil, tienes las mismas oportunidades que aquella persona que Dios metió en ese proceso. Porque la misericordia de Dios está siempre, porque la fidelidad de Dios es siempre. Y a veces nos equivocamos y cometemos errores y podemos meternos en esos momentos difíciles, pero la presencia de Dios está con nosotros y no por eso tienes menos oportunidad. Tienes igual de oportunidad aunque te hayas equivocado. Tienes igual de oportunidad que aquella persona a la cual Dios metió en ese proceso. Vamos a ver acerca de la actitud, porque cuando Dios me mete en un proceso o yo solito me meto en esa batalla difícil por decisiones equivocadas, ¿qué actitud? ¿Cuál debe de ser mi actitud? ¿Cuál era la actitud de José? José nunca se quejó, José nunca le reclamó a Dios, José nunca le dijo, por tu culpa estoy aquí, porque tú me metiste aquí. José fue un hombre obediente, un hombre que estaba haciendo las cosas bien, un hombre leal, un hombre agradecido. Y aún así Dios lo llevó a vivir ese proceso, Dios lo llevó a ser machacado para que José pudiera dar el fruto que Dios quería que diera. Para tener un buen vino, ¿qué tiene que pasar? Primero es la vendimia, ¿verdad? Primero es la vendimia, que es la cosecha de las uvas. Entonces, primero la uva tiene que ser cosechada y luego no me sé todos los puntos, pero después lo que sigue es que creo que es despalillado el racimo, donde se mete a una máquina y esa máquina, ese racimo de uvas es introducido a una máquina y esa máquina empieza a seleccionar el fruto y hace que la vara sea desechada y solo selecciona el fruto y lo que no sirve se desecha. Entonces, para tener un buen vino hay que hacer un proceso y hay que vivir un procedimiento. El vino tiene que vivir un procedimiento para que pueda estar, para que lo podamos disfrutar y para que puedas disfrutar una buena copa de vino. Antes de eso, la máquina selecciona el fruto, lo que sí sirve y lo que no sirve es separado en el proceso.
Y después el vino tiene que ser fermentado y tiene que ser macerado y tiene que ser embotellado. Pero fíjate esto, esa máquina selecciona lo que sí sirve y desecha el racimo, la varilla, que es lo que no sirve en el proceso. Cuando Dios te mete un proceso, Él empieza a seleccionar lo que sí sirve. Y tú tienes que desechar, y aquellas cosas que te estorban tienen que ser desechadas y Dios las quita para que tú puedas producir un buen fruto, para que tú puedas producir el fruto que Él quiere de ti. Hay cosas en nuestras vidas que tienen que morir en el proceso. Hay cosas en mi corazón o en mi interior o en mis pensamientos que tienen que morir en el proceso y tienen que ser quitadas y tienen que ser desarraigadas y tienen que ser desechadas porque me están estorbando para recibir la bendición de Dios. Pero en ese proceso donde hay cosas que tienen que morir, también hay cosas nuevas que nacen. Hay cosas que tienen que morir, pero hay cosas que tienen que nacer en mí. ¿Cómo consiguen el aceite de oliva? También tiene que pasar un proceso y un procedimiento. Las aceitunas tienen que ser cortadas y tienen que ser machacadas, ¿verdad? Se machacan y entonces cuando son machacadas, el aceite empieza a producirse. Y hay veces que Dios necesita machacarme y hay veces que Dios necesita procesarme y puede ser bien doloroso, o tal vez tus hijos pueden estar viviendo ese proceso. Deja que tus hijos vivan el proceso. No les quieras arreglar la vida porque tú no vas a poder hacer nada. ¿Sabes? Lo mejor que puedes hacer cuando tus hijos están viviendo batallas y cuando a lo mejor ellos solitos se metieron a ese proceso por sus malas decisiones o Dios los metió a ese proceso, deja que tus hijos vivan ese proceso. Lo mejor que puedes hacer es orar e interceder por ellos. Deja que tus hijos vivan el proceso y no les quieras arreglar la vida, porque de esa vivencia, de ese procedimiento, de ese proceso que ellos pueden estar viviendo es donde van a conseguir el fruto. Es donde van a sacar el aceite, es donde se va a sacar el jugo, es donde se va a sacar el buen vino, porque hay cosas que les están estorbando y hay cosas que nos estorban para recibir la bendición de Dios. Lo mejor que puedes hacer es orar por ellos. Deja que tus hijos vivan el proceso, pero si tú estás en ese proceso y Dios te metió en ese proceso, te quiero decir que la victoria es tuya. Y que Dios está contigo y que en ese proceso necesitas ser obediente, necesitas ser agradecido con el Señor, necesitas tener fidelidad y lealtad para con Dios. Dios a lo mejor te metió en ese proceso para ensanchar tu fe. Dios a lo mejor te metió en ese proceso para moldear y limar tu carácter. Dios a lo mejor metió tu matrimonio en ese proceso para que tu matrimonio vaya a una nueva temporada, a una nueva gloria. Y es el versículo que quería leerles, que está en Ageo capítulo 2, versículo 9. Dice: la gloria de esta casa será mayor que en el inicio y habrá paz en ese lugar. Di conmigo: la gloria de mi casa será mayor que en el inicio. La gloria de mis hijos será mayor que en el inicio. La gloria de mi economía será mayor que en el inicio. La gloria de mi matrimonio será mayor que en el inicio. Dios te mete a ese proceso, pero la gloria postrera será mayor
que la primera. Tú pudiste haber vivido muy buenos momentos, pero Dios te tuvo que procesar, o Dios te tiene que procesar, o estás viviendo el proceso, pero Dios quiere que camines hacia adelante y que tú avances y que tú madures. Y en ese tiempo se maduran cosas de tu interior, y en ese tiempo se maduran cosas de tu fe, y en ese proceso se maduran cosas de tu paciencia. ¿Qué debo tener en ese proceso? Paciencia. ¿Cómo se heredan las promesas de Dios? Con fe y con paciencia. ¿Cómo heredo lo que Dios me ha prometido? Con fe y con paciencia. Y en ese proceso yo debo de ser bien paciente, porque tú no sabes cuánto tiempo puede durar el proceso. ¿Cuánto duró el proceso de José? Tal vez años. Tú no sabes cuánto puede durar ese proceso, pero tu actitud, sí puedes elegir la actitud que tienes ante ese proceso. Tu actitud debe de ser la correcta. A causa de tu actitud, tú puedes hacer que el proceso dure años o dure meses. Y a veces, aunque estés haciendo las cosas bien, dura años. José estaba haciendo las cosas bien, duró años, pero la corona y la gloria que Dios le dio fue mucho mayor que en el inicio. Pero con tu actitud tú puedes elegir, con la actitud que tú tienes, que ese proceso dure años o dure meses. Porque lo que Dios a lo mejor había preparado para que durara meses, con una mala actitud puede durar años. Pero con una buena actitud, lo que iba a durar años, a lo mejor dura meses. Tú puedes acelerar los procesos de Dios con la actitud que tú tomes y con la actitud que tú tengas. Lo que iba a durar meses puede durar años, o lo que iba a durar años puede durar meses. Tú puedes elegir la actitud que tú debes tener, y debe de ser una actitud de paciencia, de dar gracias a Dios en todo, sabiendo que se está produciendo el fruto y que la gloria postrera y la gloria de tu casa va a ser mayor que la primera. Y dice, y habrá paz en ese lugar. ¿Por qué? Porque a lo mejor antes y a lo mejor durante el proceso y antes del proceso, a lo mejor hay incomodidades, a lo mejor hay conflictos, pero la paz va a venir a tu casa, la paz va a venir a tu familia, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Dios está contigo durante ese proceso, y no creas que estás solo, porque Dios te ha equipado para cruzar un terreno difícil. Quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11. A veces hay cosas de nuestras vidas que a Dios le estorban y que necesitan ser quitadas y que necesitan ser desarraigadas. Y en ese proceso es donde Dios empieza a seleccionar el fruto y empieza a desechar lo que no le sirve. Vamos a hablar un poquito acerca de Naamán, y aquí puedes encontrar la historia, pero Naamán era un general del ejército sirio. Y dice la Biblia que él era leproso, estaba enfermo de lepra. Y entonces dice que un día alguien le habló del profeta Eliseo y le dijo que lo fuera a buscar porque él lo iba a ayudar y él lo iba a sanar. Y dice la palabra de Dios que Naamán llegó a la casa de Eliseo y tocó la puerta. Y entonces Eliseo manda a un mensajero. Ni siquiera salió Eliseo, sino mandó a un mensajero. Y le dice el mensajero, dice el profeta que vayas y te zambullas 7 veces en el río, y de esa manera vas a quedar sano.
Y dice la Biblia que Naamán era general del ejército sirio, pero era una persona de renombre, una persona que estaba en la política, una persona que conocían, muy reconocida. O sea, no era cualquier persona. Entonces imagínate que él, siendo un varón de alta estima, llega a tocar a la puerta y le mandan un mensajero. Él nunca se esperó que le mandaran un mensajero. Él siempre acostumbrado a ser atendido con honores, no sé, con respeto, a ser muy bien atendido. El profeta le manda un mensajero y le da ese mensaje, y dice que él se saca de onda, ¿no? Se consterna y dice, ¿cómo me puede decir que yo me zambulla 7 veces en este río? Si los ríos de Damasco hay mejores, está el Farfar, está el otro que no me acuerdo cómo se llama, pero dice, ¿cómo puede ser que me diga que yo me zambulla? Y bueno, no, lo peor es que me manda un mensajero, ni siquiera sale a recibirme él. ¿Por qué? ¿Qué me hizo? O sea, ¿por qué me hizo? Es una falta de respeto para mí que me haya mandado a un mensajero. Ni siquiera salió el profeta a recibirme. ¿Pero qué estaba haciendo Dios ahí? Yo creo que un proceso con su orgullo. Y Dios lo mete un proceso porque se sorprende de que salga el mensajero a decirle que se vaya a zambullir en el río. Dios lo mete a un proceso. Y a veces los milagros de Dios pueden ser instantáneos, pero yo creo que la mayoría de veces los milagros suceden antes, tiene que haber un proceso. ¿Qué pasó con Naamán? Fue sometido a un proceso. Le dijeron, ve y zambúllete en ese río. Y al principio no quiso, al principio le dolió en el orgullo, pero Dios lo mete a un proceso. Y resulta que después es obediente, se zambulla en el río 7 veces y dice la Biblia que su piel quedó como la de un bebé. Pero también leemos milagros en la palabra de Dios que son instantáneos. Tú puedes leer la mujer del flujo de sangre, Jesús oró por ella y en el momento sanó. El paralítico, Jesús ora por él y en el momento sana. Un ciego, en el momento Jesús ora por él y le es devuelta la vista. Hay milagros que son instantáneos, pero hay milagros que tienen que vivir un proceso, y para que el milagro suceda antes tiene que haber un procedimiento. A veces Dios no es instantáneo, a veces no es como meter la sopa Maruchan al microondas y en 1 minuto la tienes. Dios tiene promesas para ti, pero esa promesa, para que yo pueda poseer esa tierra prometida, para que tus hijos puedan poseer esa tierra prometida, para que tu economía sea mejor, hay que vivir el proceso. Tal vez el milagro no es instantáneo, en el minuto no lo vas a tener. Tal vez puede durar meses, semanas, años, no sé. Si tú quieres que tu economía mejore, si te gusta vestirte bien, si te gusta manejar un buen coche, si te gusta comer muy bien, ¿qué tienes que hacer? Trabajar, esforzarte, levantarte temprano, porque sentado viendo la tele no creo que lo obtengas. Tienes que vivir un proceso. A lo mejor a veces desvelarte trabajando, a lo mejor a veces no pasas cumpleaños con tus hijos. Mi esposo, por ejemplo, hay veces que en fechas no está, o sea, que yo digo, me gustaría que viniera, pero sé que el Señor lo ha llamado a servirle y Dios lo tiene, y a veces en días que a mí me gustaría que estuviera, o en cosas que yo pienso que son importantes para mí, a veces no está. O sea, hay procesos. Si quieres obtener algo, necesitas esforzarte. Si quieres que Dios te dé tu tierra prometida, si quieres ver esas promesas, necesitas esforzarte, necesitas vivir el proceso, necesitas vivir el proceso de Dios. El siguiente punto es, cuando Dios te mete a un proceso, o cooperas con Dios, o Dios te hace que cooperes.
O cooperas con Dios, o cooperas o Dios te hace que cooperes. ¿Tu economía está en crisis? Pues entonces el Señor te está llamando a que te levantes, a que trabajes, a que consigas, a que busques, a que seas un buen proveedor de tu casa. O cooperas, y el Señor no te va a prosperar hasta que tú no te esfuerces y seas valiente. Y hasta que tú no te esfuerces y empieces a trabajar. Tu matrimonio está en crisis, ¿qué tienes que hacer? Esforzarte. A lo mejor leer libros acerca del matrimonio, acercarte con tus pastores a que te puedan dar un consejo, tener detalles con tu esposa o con tu esposo. O cooperas o Dios te hace que cooperes. No hay otra forma. Así es los procesos con Dios. Dios quiere tratar con tu carácter y dices, híjole, es que me puso a mi suegra bien cerquita. O cooperas, o sea, Dios está contigo y dices, híjole, es que mi suegra y es que me hace esto y el otro, o sea, por poner un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo que se me ocurre. O cooperas con el Señor o Dios te hace que cooperes. ¿Y por qué te puso ahí? Para que tú seas procesado. Porque Él quiere que avances y que camines hacia adelante, que poseas las promesas que Dios te ha dado, que poseas esa tierra prometida. Para obtener esa buena copa de vino, antes la uva tiene que vivir un procedimiento. Y tu actitud, la actitud que tú tienes delante de Dios, puede detener la bendición o hacer que los procesos de Dios se agilicen. La actitud que tú tengas también puede ser un obstáculo para que Dios te bendiga. Dice la palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. Dios quiere que prospere tu alma, pero también que prosperen tus hijos, pero también que prospere tu casa, pero también que prospere tu economía. Pero si tú estás sentado viendo la tele, ¿cómo Dios le puede hacer? O sea, hay que vivir el proceso. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar, esforzarme, levantarme temprano, desvelarme. Tal vez Dios te metió a ese proceso porque quiere ensanchar tu paciencia, porque quiere ensanchar tu fe. Yo no sé, cada uno vivimos diferentes procesos, así como leímos la palabra de Dios hace ratito, que decía que es un mismo Dios, pero con un propósito distinto para cada uno. Un mismo Dios, pero diferentes procesos. Y Dios es de procesos. Como te dije hace ratito, a veces el milagro es instantáneo, pero a veces lleva años. Pero la actitud que tú tomes es súper importante, porque tu actitud puede detener la bendición de Dios. Tu actitud puede detener la bendición de Dios. Pero si tú tienes una buena actitud ante el proceso, Dios puede hacer que eso se agilice y que eso sea rápido y que la victoria la puedas obtener mucho antes de lo que habías imaginado, de lo que habías pensado. José siempre se mantuvo obediente y siempre se mantuvo leal, siempre se mantuvo con un corazón agradecido con Dios. ¿Cuánto duró su proceso? Años duró el proceso, años. Pero ahí que hubo paciencia y fe. Él tuvo la fe y la paciencia para heredar las promesas que Dios le había dado. El pueblo de Israel, ¿cuántos años tardó en cruzar el desierto? 40 años. Un desierto que tal vez pudo haber cruzado en 2 semanas, se tardó 40 años en cruzar el desierto. ¿Por qué? Porque tenían una actitud incorrecta. Dios los había metido a un proceso, pero tomaron una actitud incorrecta y lo que pudieron cruzar en 2 semanas, se tardaron 40 años en el proceso. La actitud puede detener la bendición de Dios, pero cuando tú tienes la actitud correcta, te mantienes leal, te mantienes fiel, te mantienes obediente para con Dios, Él puede hacer que eso se agilice. ¿Cuánto duró Jesús en el desierto?
40 días. ¿Por qué? Porque Él es un desierto diferente. Pero ¿cuánto duró Jesús en el desierto? 40 días. Pero Él tuvo la actitud correcta. Ninguno estamos exentos de vivir procesos. Ninguno. Todos Dios nos ha llamado con un propósito. Y a todos el Señor nos mete en procesos y necesitamos ser procesados para que aquel fruto que Dios quiere de mí pueda producirse. Ninguno estamos exentos de vivir procesos. Procesos divinos, procesos donde Dios me somete y yo tengo que ser sujeto para con Dios, pero Él me equipa y Él me capacita, pero mi actitud tiene que ser la correcta. Yo pienso que el pueblo de Israel fue orgulloso. Dios les daba maná y o sea, a veces de todo le decían, ay Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? O sea, había un orgullo en sus corazones y lo que pudo cruzar 2 semanas, lo que pudieron haber tardado 2 semanas, se tardó 40 años a causa de la actitud incorrecta. Cuando tú estés cruzando un desierto, debes de tener la actitud correcta. Cuando Dios te meta un proceso, debes de tener la actitud correcta. No te resistas a un proceso de Dios, no te resistas ante un proceso divino. Porque dice la Biblia que Dios no retarda sus promesas, aunque algunos la tengan por tardanza. Dios no retarda sus promesas, aunque algunos la tengan por tardanza. Cuando un bebé nace, ¿qué sucede? Vive un proceso, ¿verdad? Tiene que estar 9 meses en el vientre de su madre gestándose. Y hay cosas que seguramente Dios está gestando en tu vida, en tu carácter. Aunque tú digas, híjole, ya llevo años. La actitud que tú tengas puede agilizar el proceso de Dios. Hay cosas que se están gestando, hay cosas que Dios quiere sacar de ti. Y hay otras que el Señor quiere que tú deseches, que no te sirven, que detienen la bendición de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Tú estás caminando hacia adelante porque Dios te ha llamado con un propósito. Tus hijos están caminando hacia adelante y Dios está haciendo que avancen, aunque el proceso pueda ser doloroso, aunque pueda ser incómodo. Eso es lo que hace crecer y eso es lo que hace madurar. Cierra tus ojos. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu presencia. Y te doy gracias porque tú nos calzas para cruzar terrenos difíciles. Tú nos equipas, cuando tú nos llevas a un proceso, tú nos capacitas, tú nos equipas, Señor. Y nos haces crecer y nos haces caminar hacia adelante y nos haces avanzar. Y quiero que escuches lo que dice esta canción, que aunque no puedas ver, Dios está obrando. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Dile, te adoraré aunque esté en el proceso, aunque tú me estés procesando, Señor, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Levanta tus manos al cielo y dile, te llamamos. Milagroso, abres camino.
cumples promesas. Dios es un Dios de promesas y no retarda su promesa. Aunque algunos la tomen por tardanza, Él no retarda sus promesas. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás. Dile, Señor, aunque esté viviendo el proceso, tu presencia me abandona y tu presencia está conmigo. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios obra de manera distinta a como tú puedas imaginar. Corazón.